Hay historias que nos hablan de héroes valientes, de corazones nobles que enfrentan tormentas con la frente en alto. Pero esta no es una de esas historias. Esta es la historia de un hombre que eligió el camino más fácil, que esquivó el sudor y la tierra, y que descubrió algo que muchos nunca ven, que a veces la fortuna no llega por trabajar más duro, sino por pensar diferente. Hace muchos años, cuando la fiebre del oro apenas empezaba a correr como rumor de hoguera de pueblo en pueblo, existía un caserío polvoriento escondido entre cerros y caminos secos. Era un lugar donde todos se conocían por sus nombres, por sus trabajos, por sus dolores. Allí, entre hombres que cargaban costales y mujeres que acarreaban agua desde el pozo, vivía alguien a quien todos señalaban con el dedo, no por admiración, sino por desprecio. Un hombre al que nadie llamaba por su nombre verdadero, porque ese nombre se había perdido bajo el peso de una sola palabra. Flojo, esta es su historia. Una historia incómoda, porque nos muestra que el mundo no siempre premia la honestidad y que la astucia sin escrúpulos puede llevar más lejos que las manos llenas de callos. Pero también es una historia necesaria, porque entre sus sombras esconde una verdad que vale oro, que no basta con trabajar fuerte si no sabemos trabajar con inteligencia. Prepárate para conocer a un hombre que nunca levantó una pala, que nunca se manchó las rodillas de barro, y que aún así encontró la manera de llenar sus bolsillos mientras otros se rompían la espalda buscando pepitas en el río. Prepárate para un viaje donde la mentira se viste de sabiduría, donde la esperanza se vende como mercancía, y donde al final descubrirás que las lecciones más valiosas no siempre vienen de los más virtuosos. Porque esta historia no te va a pedir que admires al protagonista. Te va a pedir algo más difícil, que entiendas lo que hizo, que veas la oportunidad que otros no vieron, y que te preguntes qué harías tú si estuvieras en su lugar. Bienvenido a la historia del flojo que buscaba el oro. Un relato donde la pereza se encontró con la astucia y donde la suerte decidió sonreírle al que menos lo merecía. Capítulo 1. El hombre que nunca trabajaba. En aquel caserío polvoriento donde el sol caía con furia y los caminos se perdían entre cerros resecos, todos trabajaban, todos menos uno. Mientras los hombres se levantaban antes del alba para preparar la tierra, mientras las mujeres caminaban kilómetros hasta el pozo cargando cántaros pesados, mientras los niños ayudaban a juntar leña o a cuidar animales, él permanecía quieto, siempre buscando sombra, siempre con una excusa en los labios y ninguna gana en el cuerpo. Lo conocían todos como el flojo. Nadie recordaba ya su nombre verdadero, si es que alguna vez lo tuvo. Ese apodo se le había pegado a la piel como polvo después de la tormenta, y con el tiempo dejó de ser insulto para convertirse simplemente en lo que era. Su identidad: nunca tenía ganas de trabajar. Si los vecinos levantaban costales de maíz, cargándolos con esfuerzo desde las carretas hasta los almacenes, él se tocaba la espalda y gemía con voz lastimera. «Ay, me trueno si cargo eso», y se hacía a un lado, como si en verdad estuviera enfermo.
como si sus huesos fueran de cristal y cualquier esfuerzo pudiera romperlo en pedazos. Los demás lo miraban de reojo, apretaban los dientes y seguían adelante. Ya estaban acostumbrados. Una mañana calurosa, cuando el sol apenas comenzaba a trepar por el cielo, la madre de un niño pequeño llegó frente a su casa. Traía 2 costales llenos que necesitaba subir a la carreta. El niño, flaco y de brazos delgados, intentaba ayudarla, pero el peso lo vencía. La mujer miró alrededor buscando ayuda y lo vio allí, sentado bajo la sombra de un árbol seco, con el sombrero echado sobre la cara. «Oye», lo llamó, «ayúdame, por favor, aunque sea con uno». El flojo se quitó el sombrero despacio, como si ese simple gesto le costara toda la energía del mundo. Se sobó la cintura con ambas manos, hizo una mueca de dolor y se quedó parado sin moverse. «Ayúdame, muchacho, aunque sea con uno», insistió la mujer, con voz cansada pero esperanzada. Él miró el cielo, suspiró hondo y respondió con tono grave, casi solemne: «No puedo, me duele mucho». La mujer apretó los labios. El niño la miró esperando que insistiera, pero ella sabía que era inútil. Entre los dos cargaron como pudieron, tropezando, sudando, arrastrando los costales hasta la carreta. El flojo los observó desde su lugar sin mover un dedo. Cuando terminaron, se cambió de sombra tranquilo, como si nada hubiera pasado. Cuando tocaba traer agua del pozo, él desaparecía. Se escondía detrás de las carretas, se metía en su casa, inventaba que había ido a buscar algo al otro lado del pueblo. Solo regresaba cuando los demás volvían empapados de sudor, con los hombros marcados por el peso de los cántaros y las manos enrojecidas por las cuerdas. Entonces él aparecía fresco, limpio, y pedía un poco de agua para beber. Y cuando llegaba el tiempo de sembrar, cuando todos se juntaban en los campos bajo el sol implacable para hundir semillas en la tierra caliente, apenas veía la pala hundirse en el suelo, bostezaba. Buscaba un árbol cercano, se recostaba contra el tronco y cerraba los ojos. En poco tiempo, sus ronquidos se mezclaban con el viento mientras los demás sudaban, se quebraban la espalda y maldecían en silencio. Con el tiempo, nadie usaba su nombre verdadero. Los niños lo señalaban en la calle y gritaban con voces agudas: «¡Ahí va el flojo!». Las mujeres, al verlo pasar, decían resignadas unas a otras: «No le pidas ayuda, que no sabe darla». Y los hombres, cuando lo veían acostado a la sombra mientras todos trabajaban, solo movían la cabeza con desprecio. Algunos escupían al suelo, otros simplemente lo ignoraban. Así era él, simplemente el flojo, un hombre sin oficio, sin utilidad, sin honor, un hombre que vivía en los márgenes del pueblo, alimentándose de sobras, durmiendo bajo techos ajenos cuando hacía frío, y sobreviviendo gracias a la paciencia infinita de quienes no tenían corazón para dejarlo morir de hambre. Pero aunque todos lo despreciaban, nadie sospechaba lo que estaba por venir.
Nadie imaginaba que ese mismo hombre, incapaz de cargar un costal o de traer agua del pozo, encontraría la manera de hacerse rico sin levantar una sola pala. Porque la vida, a veces, no premia a los más trabajadores. A veces, premia a los que saben ver lo que otros no ven. Y el flojo, aunque no lo supiera todavía, estaba a punto de aprenderlo. Capítulo 2. El sueño del oro fácil. Un día cualquiera, mientras el flojo cabeceaba en la esquina de la plaza con la espalda apoyada contra la pared tibia de adobe, escuchó voces nuevas. No eran las voces conocidas de siempre, esas que lo ignoraban o lo maldecían. Eran voces distintas, llenas de energía, de prisa, de algo que sonaba peligrosamente parecido a la esperanza. Abrió un ojo con pereza. Frente a él pasaba un grupo de viajeros. Venían con ropa manchada de camino, las botas llenas de polvo rojizo y los rostros curtidos por el sol y el viento. Pero en sus ojos brillaba algo intenso, algo que hacía mucho tiempo no se veía en el pueblo. Ilusión pura y ardiente. Se detuvieron junto al pozo a llenar sus cantimploras. Uno de ellos, un hombre alto con barba descuidada, levantó la mano. En su palma abierta, bajo la luz del mediodía, unas chispas doradas brincaron como luciérnagas atrapadas. «Dicen que en California los ríos esconden oro», dijo emocionado, con voz ronca pero vibrante. Otro viajero, más joven, con una sonrisa cansada dibujada en el rostro, agregó mientras cerraba su cantimplora: «Oro verdadero, oro que se recoge casi solo, dicen. Hay quienes llenan sacos enteros en una semana». El flojo sintió que algo le golpeaba el pecho. Esa palabra, oro, resonó dentro de él como campana de iglesia. Se incorporó despacio, con los ojos bien abiertos ahora, fijos en las pepitas que brillaban en la mano del viajero. Riqueza sin cansancio, fortuna sin sudor, abundancia sin quebrarse la espalda bajo el sol inclemente. Dentro de su cabeza, dos voces comenzaron a discutir. Una, prudente y débil, le decía: «Es trabajo duro. Igual que aquí, tendrás que cavar, cargar, sufrir». La otra, más fuerte y seductora, le susurraba con dulzura venenosa: «Es un sueño fácil. Solo tienes que llegar. El oro está ahí, esperándote». Cerró los ojos un instante. Las dos voces peleaban, pero él ya sabía cuál iba a ganar. Siempre había elegido el camino que prometía menos esfuerzo, y esta vez no sería diferente. Abrió los ojos con decisión. «¿Y si me hago rico sin ensuciarme las manos?», pensó en voz baja, casi como oración. Los viajeros se marcharon poco después, dejando tras de sí una estela de polvo y sueños. Pero el flojo ya no podía quedarse quieto. Por primera vez en años, algo lo movía desde adentro. No era ambición noble ni deseo de superación. Era algo más simple y más fuerte. La codicia envuelta en la ilusión de conseguir todo sin dar nada. Esa misma tarde,
sin despedirse de nadie, salió del pueblo. No hubo abrazos, no hubo bendiciones, no hubo lágrimas. Nadie lo extrañaría. Se puso un sombrero viejo y descolorido, echó un pedazo de pan duro en un saco raído y nada más. Miró las palas y bateas que otros preparaban para el viaje. Eran pesadas, incómodas, molestas. «No las necesito», murmuró. «Yo voy a encontrar otra manera». Y así partió, con las manos vacías y la cabeza llena de fantasías doradas. El camino hacia California fue largo y despiadado. Montañas bajas pero interminables se alzaban unas tras otras como olas de tierra seca. Ríos helados cruzaban valles oscuros, y las veredas se perdían entre matorrales espinosos y piedras sueltas. Pero el flojo, fiel a su naturaleza, siempre encontraba cómo avanzar sin cansarse demasiado. Cuando pasaba una carreta cargada de provisiones y familias enteras rumbo al norte, levantaba la mano con gesto lastimero y pedía: «Oiga, patrón, ¿me deja subirme un ratito? Llevo días caminando y las piernas ya no me responden». El carretero, cansado pero generoso, o quizás simplemente incapaz de negarle ayuda a alguien que parecía tan necesitado, lo jalaba hacia arriba. El flojo se acomodaba entre los sacos, cerraba los ojos y dejaba que los caballos hicieran el trabajo mientras él descansaba como pasajero de lujo. Si había que cruzar un río caudaloso y peligroso, él no se apuraba. Se sentaba en la orilla mirando con atención cómo otros hombres, más valientes o más desesperados, cargaban piedras grandes y troncos pesados para construir un puente improvisado. Sudaban, gritaban órdenes. Se mojaban hasta las rodillas en agua helada que les entumecía los huesos. El flojo observaba todo con paciencia infinita, sin mover un dedo. Solo cuando el puente estaba listo, firme y seguro, se levantaba, sacudía el polvo de sus pantalones y cruzaba tranquilo, como si también hubiera contribuido al esfuerzo común. Y cuando tocaba subir una cuesta empinada, de esas que obligan a inclinarse hacia adelante y apoyar las manos en las rodillas para no caer hacia atrás, él empleaba su truco favorito. Se agachaba de repente, fingiendo buscar algo invisible en el suelo polvoriento. «Se me cayó una moneda», murmuraba en voz baja, apenas audible. Los demás pasaban a su lado jadeando, maldiciendo la pendiente, con las frentes perladas de sudor y las respiraciones entrecortadas. Cuando alguno llegaba arriba, exhausto pero aliviado, el flojo extendía la mano con expresión suplicante. «Ayúdame, hermano, ya no puedo solo». Y siempre había alguien con el corazón demasiado blando o demasiado ocupado para sospechar. Le tendía la mano y lo jalaba hacia arriba. El flojo sonreía por dentro, guardando su energía para el siguiente obstáculo. Las noches eran duras. Una noche durmió tiritando de frío junto al fogón de un carretero bondadoso.
Compartió su último pedazo de pan duro a cambio de un sorbo de café amargo que le quemó la garganta pero le calentó el pecho. Otra noche tuvo que dormir bajo un árbol retorcido, envuelto en su saco, escuchando los aullidos lejanos de animales que no quería imaginar. Otra vez esperó horas a que otros cruzaran primero un puente de troncos mal atados, sacudido por el viento y el peso. Vio cómo el agua rugía abajo, hambrienta y oscura. Cuando el último hombre cruzó sano y salvo, el flojo caminó sobre las mismas tablas húmedas. Sonrió al llegar al otro lado y siguió su camino seco, sin mojarse siquiera los zapatos. Así, poco a poco, esquivando el esfuerzo como quien esquiva charcos después de la lluvia, avanzó kilómetros y kilómetros. Nunca cargó piedras, nunca construyó refugios, nunca guió el camino, pero siempre llegaba al siguiente punto, siempre se las arreglaba para sobrevivir un día más. Después de semanas que parecieron meses, tras cruzar montañas, valles, desiertos pequeños y ríos traicioneros, finalmente llegó a California. El pueblo minero donde se detuvo era apenas un puñado de calles de madera, recién clavada junto a un río ancho y ruidoso que corría con furia entre rocas enormes. Desde temprano hasta la noche, bajo el sol abrasador o bajo la luna pálida, hombres y mujeres golpeaban la tierra con picos oxidados, lavaban arena en bateas desgastadas y soñaban despiertos con encontrar pepitas que cambiaran sus vidas para siempre. El flojo se acomodó bajo la sombra generosa de un árbol grande y desde allí observó. Vio cuerpos cubiertos de sudor y barro. Vio discusiones violentas por un pedazo miserable de tierra. Vio la ilusión encendida en los ojos de los recién llegados. Esa chispa brillante que poco a poco se apagaba cuando el río devolvía solo lodo espeso y arena inútil. Por curiosidad, nada más que por curiosidad, probó una sola vez. Un minero veterano de manos callosas y mirada cansada le prestó una batea abollada. El flojo la llenó torpemente de arena mojada y la agitó como había visto hacer a otros. El agua se volvió lodo espeso que le salpicó la camisa. Sus brazos, débiles por años de inactividad, se cansaron rápido. La batea resbalaba entre sus dedos y casi se le escapó río abajo, arrastrada por la corriente. Un minero cercano chasqueó la lengua con desprecio. Ni modo, no todos nacen para el río. Otro, más cruel, rió con burla abierta. Mira, no aguanta ni 2 sacudidas. El flojo sintió que la cara le ardía de vergüenza y rabia. Dejó caer la batea sobre la orilla con un golpe seco. El lodo le salpicó la rodilla. Se limpió las manos en los pantalones, probó sin querer un poco de tierra en la boca y escupió con asco. «Esto no es para mí», murmuró bajito, tan bajito que solo él mismo lo escuchó. Regresó a su sombra favorita y allí se quedó el resto del día, observando en silencio. Pero ahora miraba diferente. Ahora escuchaba con atención.
Los mineros hablaban entre ellos mientras trabajaban, compartiendo secretos como si fueran oraciones susurradas en confesión. El oro se queda en la arena negra, ahí donde es más pesada. Donde el río se curva y el agua se calma, lo pesado se asienta en el fondo. Junto a las rocas grandes suele haber más, el oro busca refugio. El flojo repitió en silencio, grabando cada palabra en su memoria. Arena negra, curva mansa, roca grande. Miró el río como si leyera un libro abierto, como si cada piedra y cada remolino le contaran una historia, y aunque no entendía del todo lo que significaba, algo comenzó a formarse en su cabeza. Una idea pequeña, todavía borrosa, pero que crecía despacio como semilla en tierra húmeda. Porque el flojo acababa de descubrir algo importante. No necesitaba buscar oro él mismo. Solo necesitaba saber dónde buscaban los demás y venderles la ilusión de que él conocía el secreto. Capítulo 3. El vendedor de ilusiones. Una tarde, aburrido de mirar siempre el mismo espectáculo agotador de hombres y mujeres partiéndose la espalda en el río, palas golpeando la tierra seca con sonidos huecos, gritos de frustración y bateas que volvían vacías una y otra vez, el flojo se levantó de su sombra protectora. Las piernas le dolían de tanto estar sentado. Necesitaba cambiar de aires, buscar algo distinto. Si aquí todos me miran como flojo, pensó mientras sacudía el polvo de sus pantalones. Será mejor buscar en otro lugar. Tal vez allá haya oro, o quizá otra oportunidad. Así, sin prisa, pero con determinación renovada, se echó a andar por los caminos polvorientos que conectaban un campamento minero con otro. Pasó colinas bajas cubiertas de hierba amarillenta, cruzó arroyos pequeños donde el agua corría cristalina sobre piedras lisas. Durmió una noche en una cuneta bajo el frío penetrante que le hacía castañetear los dientes. Tras varios días de caminar despacio, descansando cada vez que encontraba sombra, llegó a un pueblito nuevo. Era pequeño y polvoriento, con casas de madera recién construidas que aún olían a resina fresca. Las tablas crujían con el viento y los clavos brillaban sin óxido todavía. A un costado rugía un río ancho, más caudaloso que el anterior, con un bramido constante que llenaba el aire día y noche. Allí también los mineros trabajaban con la misma desesperación, la misma esperanza clavada en el corazón como espina que no se puede sacar. El flojo intentó buscar oro una vez más, porque algo dentro de él todavía quería creer que podía ser fácil. Se agachó junto a la orilla, llenó las manos de arena mojada y las dejó correr bajo el agua fría a nada. Solo tierra oscura que se deslizaba entre sus dedos como sombras líquidas. Se cansó rápido, más rápido aún que la primera vez. Se secó las manos en los muslos y suspiró hondo. No, tampoco esto es para mí, murmuró con resignación definitiva. Aburrido y sin nada mejor que hacer, entró a la tiendita del pueblo.
Era un lugar diminuto con estantes de madera mal clavados donde se amontonaban provisiones escasas. Latas de frijoles, sacos de harina, velas de sebo y herramientas oxidadas. Pidió un pedazo de papel arrugado y un carbón negro. El tendero, un hombre de cejas pobladas y mirada desconfiada, se los dio a cambio de una moneda pequeña que el flojo había guardado desde quién sabe cuándo afuera. Sentado en el escalón de madera que crujía bajo su peso, comenzó a dibujar. No sabía dibujar bien. Nunca había aprendido, pero eso no importaba. Trazó con mano insegura un río torcido que serpenteaba por el papel. Añadió unas piedras grandes representadas con círculos imperfectos. En un punto cualquiera, sin razón ni lógica, marcó una X grande y decidida. No era un mapa verdadero. No tenía coordenadas, ni escala, ni referencias reales. Solo eran garabatos hechos por aburrimiento. Pero al mirarlo terminado, con esa X misteriosa brillando en medio del papel, sonrió despacio. Parecía un secreto. Parecía conocimiento antiguo. Parecía la clave de algo importante. Un minero pasó frente a él en ese momento. Tenía la barba crecida y enmarañada, los ojos hundidos en cuencas oscuras por la falta de sueño, y las manos tan duras y agrietadas que parecían corteza de árbol viejo. Se detuvo curioso al ver al forastero concentrado en ese papel. «¿Qué es eso?», preguntó con voz ronca. El flojo levantó el papel despacio, con movimiento calculado. Sintió sudor frío en la palma de la mano. El corazón le latía rápido. Estuvo a punto de decir la verdad, de confesar. Solo dibujo por aburrimiento no significa nada. Pero se mordió la lengua justo a tiempo. Miró al minero a los ojos y vio algo que reconoció al instante. Desesperación pura, mezclada con esperanza frágil. «Un mapa viejo», dijo finalmente, con voz grave que intentaba sonar convincente. «Mi abuelo me habló de estos ríos antes de que llegaran ustedes. Me mostró dónde vale la pena probar suerte». El minero lo miró con atención renovada. Sus ojos cansados se clavaron en la hoja arrugada como si fuera pergamino sagrado. La ilusión comenzó a encenderse detrás de sus pupilas. «¿Y lo venderías?», preguntó con voz temblorosa. El flojo lo pensó. Dejó pasar un silencio largo, incómodo, que hizo que el minero se moviera nervioso de un pie al otro. Finalmente habló, eligiendo cada palabra con cuidado. «No prometo oro, solo enseño caminos. Lo demás lo decide la tierra, el río y la suerte de cada quien». El minero, cansado de fallar por su cuenta durante semanas interminables, sacó unas monedas del bolsillo profundo de sus pantalones raídos. Las puso en la palma abierta del flojo sin dejar de mirar el papel. «Peor no me puede ir», dijo con mezcla de resignación y esperanza. El flojo le entregó el papel, doblándolo con solemnidad fingida. Escondió la sonrisa que amenazaba con traicionarlo. Las monedas pesaban en su mano más de lo que pesaban en realidad.
Eran el primer dinero ganado sin levantar un costal, sin cargar agua, sin ensuciar las rodillas. Esa noche, desde su sombra habitual, bajo el mismo árbol grande, lo escuchó. El minero regresó del río maldeciendo con palabras que hacían temblar el aire. Golpeaba la tierra con la pala como si quisiera castigarla. Volvió con las manos vacías, más vacías que nunca, con lodo hasta los codos y la rabia dibujada en cada línea de su rostro curtido. Lo enfrentó furioso, con los puños apretados. «Tu mapa no sirve. No hay nada donde dijiste, nada». El flojo no se movió de su lugar. No huyó ni se encogió. Lo miró con calma estudiada, con la misma expresión que había usado antes, y respondió con voz pausada. «El río cambia cada día. No siempre abre su secreto al primero que llega. El oro es caprichoso». Otros 2 hombres se acercaron al escuchar la discusión, serios y expectantes, con los brazos cruzados y las miradas duras. El flojo sostuvo sus miradas sin pestañear, aunque por dentro sentía que el estómago se le retorcía. «Mañana puede hablar distinto», añadió, usando palabras que sonaban antiguas, sabias, como si vinieran de generaciones pasadas. Los hombres se alejaron murmurando entre ellos, lanzando miradas de desconfianza por encima del hombro. El flojo soltó el aire lentamente, solo cuando ya no podían verlo. Había funcionado. Apenas, pero había funcionado. Así pasó una vez, y otra más. Los mineros venían cansados, con las manos vacías y ampolladas, sacudiendo la cabeza con decepción. Nada, ni una chispa, ni una maldita pepita. Se iban refunfuñando, maldiciendo su suerte, maldiciendo al río, maldiciendo al forastero. Pero nunca faltaba otro. Siempre había otro. Alguien terco o desesperado. Alguien que había agotado todas las opciones y estaba dispuesto a intentar una más. Que se acercaba al flojo buscando un papel con una X marcada en carbón. El flojo los miraba desde la sombra protectora de su árbol y repetía con voz grave y pausada, como mantra hipnótico. «Mi abuelo me lo enseñó, la suerte manda. No todos están destinados a encontrar». Nadie dudaba demasiado. El cansancio y la ilusión pesan más que la desconfianza. Son cargas más pesadas que cualquier costal de maíz, y por eso seguían comprando sus mapas, uno tras otro, entregando monedas que ya no tenían, gastando sus últimas reservas de esperanza en un pedazo de papel arrugado. Un joven llegó una mañana con manos temblorosas y ojeras profundas. «He cavado una semana entera sin parar. No he encontrado nada. ¿Tienes algo para mí?» El flojo le entregó un papel y repitió su frase como letanía sagrada. Una mujer con los dedos vendados en trapos sucios también llegó. Tenía mirada de madre exhausta. «Si no encuentro nada pronto, tendré que volverme con mis hijos. No puedo seguir aquí». El flojo dibujó rápidamente una curva y una roca grande en otro papel. Se lo entregó con expresión compasiva
que no sentía realmente. Un viejo de tos seca y persistente se acercó cojeando. Extendió una mano temblorosa con una moneda tan oxidada que apenas se veía el metal debajo. «Es todo lo que tengo, todo lo que me queda en este mundo». El flojo tomó la moneda sin vacilar y le dio un mapa idéntico a todos los demás. Todos escuchaban la misma frase repetida hasta el cansancio. Todos creían fervientemente que en ese papel había un secreto ancestral, conocimiento perdido, la clave que les faltaba para cambiar su destino. El flojo perfeccionó su actuación día tras día. Aprendió a mirar a los ojos con seriedad solemne. Aprendió a usar silencios largos que parecían profundos. Aprendió a hablar poco pero con peso, como si cada palabra costara esfuerzo revelarla. Y funcionaba. Una y otra vez funcionaba. Las monedas se acumulaban en su bolsillo. Por primera vez en su vida, tenía dinero ganado por sí mismo. No mucho todavía, pero era un comienzo. Un comienzo construido sobre mentiras, sobre desesperación ajena, sobre esperanzas rotas. Pero era su comienzo. Las noches en el pueblo minero eran ruidosas. Se escuchaban canciones borrachas, peleas violentas, llantos de frustración. El flojo dormía tranquilo bajo su árbol, o a veces pagaba por un rincón en algún cobertizo. Soñaba con pepitas doradas que caían del cielo como lluvia, aunque nunca las tocaba con sus propias manos. Hasta que un día, cuando ya empezaba a pensar que su negocio podría durar para siempre, cuando ya calculaba cuánto más necesitaba juntar antes de desaparecer discretamente, ocurrió algo completamente inesperado. Algo que cambiaría todo. Algo que nadie, ni siquiera el flojo con toda su astucia, había visto venir. Porque entre todos los mineros desesperados y cansados que compraban sus mapas inútiles, había uno diferente, uno que no se rendiría, uno que volvería al mismo lugar una y otra vez hasta que la tierra misma se cansara de negarle su secreto. Y ese hombre estaba a punto de cambiar la suerte del flojo, de maneras que ni siquiera la imaginación más febril podría haber anticipado. Capítulo 4. La fortuna del terco. Había en el pueblo un minero distinto a todos los demás. No hablaba mucho. No se quejaba cuando el sol caía con furia sobre su nuca quemada. No maldecía cuando la batea volvía vacía por 10ª vez en el mismo día. Era obstinado, testarudo como mula vieja que se niega a cambiar de camino. Llevaba un cordel rojo atado a la muñeca derecha, tan desgastado por el tiempo que apenas se distinguía el color original. Decía que se lo había dado su madre antes de partir, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. «No te rindas, hijo. Aunque todos lo hagan, tú no te rindas». Y él no pensaba hacerlo. Ese cordel rojo era su promesa, su juramento silencioso, el recordatorio constante de que rendirse no era opción mientras le quedara aliento en los pulmones.
Ese hombre había comprado uno de los mapas del flojo. Un papel más entre tantos otros. Una X más dibujada con carbón negro sobre papel arrugado. La mayoría de los mineros, después de probar suerte 2 o 3 veces sin resultado, lo hubieran tirado al río con desprecio. Pero él no era como la mayoría, regresó al mismo sitio marcado en el mapa. Una y otra vez más, mientras otros abandonaban frustrados y buscaban nuevos lugares, nuevas ilusiones, nuevos mapas falsos. Él permanecía fiel a ese punto específico donde el río se curvaba suavemente y una roca grande sobresalía del agua como dedo acusador apuntando al cielo. Escarbó más hondo que los demás, hundiendo la pala hasta que los brazos le ardían como fuego. Lavó con paciencia infinita, agitando la batea en círculos lentos y precisos, mientras el agua arrastraba lo ligero y dejaba lo pesado. Removió la arena hasta sangrarse los dedos, hasta que las uñas se le partieron y la piel se le abrió en grietas dolorosas que escocían con cada contacto del agua fría. El sol caía fuerte sobre su nuca desnuda. No usaba sombrero porque decía que le estorbaba para concentrarse. El sudor le corría por los ojos, cegándolo momentáneamente, pero no se detenía. Se limpiaba la frente con el antebrazo y seguía adelante. Una vez más, se decía en voz baja como plegaria, solo una vez más. Y esa frase se repetía 100 veces al día, 1000 veces a la semana. Cada vez que la batea volvía vacía, cada vez que sus músculos gritaban por descanso, cada vez que la desesperación amenazaba con devorarlo, miraba el cordel rojo en su muñeca y repetía. Una vez más los otros mineros lo miraban de reojo, algunos con lástima, otros con burla apenas disimulada. Un viejo de barba gris le gritó una tarde: «Déjalo ya, ese lugar está seco, no hay nada ahí». Pero él no respondió, ni siquiera levantó la vista. Siguió hundiendo la pala, siguiendo lavando, siguiendo buscando con esa terquedad implacable que separa a los que abandonan de los que persisten hasta el final. Se paró exactamente en el lugar donde el agua se calmaba después de la curva pronunciada. Había notado que la arena era diferente allí, más pesada, más oscura, con brillo extraño bajo cierta luz. Era arena negra mezclada con grava fina. Lo pesado se quedaba en ese punto, mientras la corriente arrastraba lo liviano río abajo. Llenó la batea con esa arena densa, la sumergió en el agua fría que le entumecía las manos. Comenzó a moverla en círculos lentos, amplios, dejando que el agua entrara y saliera rítmicamente. Lo más ligero se fue con la corriente, tierra suelta, piedrecillas sin valor, restos de hojas podridas. Lo más denso quedó al fondo, asentándose en capas que brillaban tímidamente de pronto cuando ya el sol comenzaba a inclinarse hacia el horizonte y la luz tomaba ese tono dorado del atardecer. Vio algo. Unas chispas amarillas, intensas, inequívocas, comenzaron a brillar bajo el agua transparente.
No era reflejo del sol. No era ilusión óptica provocada por el cansancio. Era real, tangible, innegable. El minero quedó inmóvil como estatua de sal. El mundo entero pareció detenerse. El rugido del río se volvió silencio. El viento dejó de soplar. Incluso su corazón pareció olvidar cómo latir durante un instante eterno. Miró sus manos temblorosas sosteniendo la batea. Miró el fondo donde las pepitas brillaban como brasas vivas arrancadas del corazón de la tierra. Parpadeó una vez, 2 veces, 3 veces, temiendo que desaparecieran si dejaba de mirar. Pero seguían ahí, reales, verdaderas, doradas. Soltó un grito que atravesó el aire como lanza. «Encontré oro, aquí hay oro, oro de verdad». El eco retumbó entre las colinas circundantes. Se repitió una y otra vez, multiplicándose, expandiéndose, llegando a cada rincón del pueblo minero. Los hombres dejaron caer las palas con estruendo metálico. Las mujeres salieron corriendo de las casas con delantales todavía puestos. Los niños abandonaron sus juegos y corrieron descalzos por las calles polvorientas. En cuestión de segundos, una multitud rodeaba al minero del cordel rojo. «¡Enséñalo!», gritaron voces ansiosas desde todas direcciones. «¡Muéstranos!», exigieron otros empujando para acercarse. Y sí, allí estaban. Pepitas pequeñas, no muchas, tal vez media docena dispersas entre la arena negra. No era una fortuna inmensa. No era el tesoro con el que todos soñaban. Pero eran auténticas, genuinas, imposibles de negar. Pepitas que brillaban al sol como fragmentos de estrella caída, amarillas y pesadas, con ese brillo inconfundible que solo tiene el oro puro. El pueblo estalló en voces superpuestas. Era caos organizado, locura compartida, histeria colectiva contenida apenas por el asombro. El mapa del forastero sirve. Sabía lo que decía. Tiene los secretos de su abuelo. Conoce el río mejor que nosotros. El flojo, sentado bajo su árbol como siempre, levantó la vista despacio al escuchar la conmoción. Su corazón dio un salto violento dentro del pecho. Por un instante terrible pensó que lo habían descubierto, que alguien había revelado su engaño, que venían a lincharlo. Parpadeó lento, tragó saliva seca, abrió la boca intentando parecer sorprendido, sin exagerar. «¿De verdad?», dijo con voz grave que apenas lograba controlar. «Vaya, parece que mi abuelo no mentía después de todo». Los ojos de todos se clavaron en él como agujas. Lo miraban diferente ahora. Ya no era el forastero extraño que vendía papeles inútiles, era el sabio. El conocedor, el heredero de secretos ancestrales que ellos, simples mortales desesperados, no podían comprender. El minero del cordel rojo se abrió paso entre la multitud apretada. Caminó directo hacia el árbol donde el flojo permanecía sentado, intentando parecer tranquilo mientras por dentro sentía que el mundo se tambaleaba.
El minero llegó hasta la sombra protectora y extendió su mano callosa. En la palma abierta, las pepitas chispeaban como fuego diminuto bajo los últimos rayos del sol. «Gracias», dijo con voz emocionada, quebrada por la gratitud. «Sin tu mapa nunca habría probado exactamente allí. Habría abandonado hace días». El flojo miró las pepitas que brillaban con luz propia. Las tomó con cuidado entre el índice y el pulgar, sintiendo su peso real, su textura áspera, su frialdad metálica. Eran hermosas, eran valiosas, y no las había buscado él. Por un instante fugaz quiso decir la verdad. Quiso confesar: «Fue suerte tuya, no sabiduría mía. Yo solo dibujé garabatos sin sentido». Pero miró alrededor, vio las caras expectantes, vio la esperanza renovada brillando en ojos cansados, vio la oportunidad de oro auténtico que se abría frente a él como puerta gigantesca. Se mordió la lengua hasta casi hacerla sangrar. «No me agradezcas a mí», respondió finalmente con tono solemne, midiendo cada palabra. «Agradécele al río que guarda sus secretos y los entrega solo cuando quiere, solo a quien lo merece». El minero asintió convencido, con lágrimas brillando en las comisuras de sus ojos. Esas palabras corrieron como pólvora seca entre los demás. Se las repitieron unos a otros, las modificaron ligeramente, las convirtieron en leyenda antes de que el sol terminara de ocultarse. Esa noche, el pueblo entero celebró como no lo había hecho en meses. Encendieron fogatas enormes que lamían el cielo oscuro con lenguas naranjas. Sacaron guitarras desafinadas que habían guardado esperando tener motivo para tocarlas. Pasaron jarras de bebida fuerte de mano en mano, sin importar quién bebía ni cuánto. El aire se llenó de risas genuinas, palmas sincronizadas y canciones antiguas que hablaban de fortunas y sueños cumplidos. Levantaron al flojo en hombros como si fuera héroe conquistador, como si fuera profeta iluminado, como si fuera heredero legítimo de conocimientos que databan de generaciones perdidas en la niebla del tiempo. Lo pasearon por las calles mientras gritaban su nombre, o más bien su apodo, porque nadie conocía su nombre verdadero. Nadie pensó en los mapas que habían fallado antes. Nadie recordó las docenas de veces que habían regresado con las manos vacías, maldiciendo al forastero. Todos tenían los ojos puestos únicamente en las pepitas que brillaban bajo el fuego, en la prueba tangible de que los mapas funcionaban si uno tenía paciencia suficiente. Un minero corpulento le ofreció un vaso de bebida fuerte que olía a hierba quemada y olvido. El flojo lo olió con precaución. Sonrió apenas, con sonrisa pequeña que no llegaba a los ojos, y lo pasó discretamente a otro. «Brinden ustedes. Yo ya tengo mi recompensa». Se miró las manos limpias bajo la luz danzante del fuego. Se miró las uñas sin barro, sin sangre, sin las marcas que dejaba el trabajo honesto. El río a lo lejos seguía rugiendo con su voz eterna, como si se burlara,
como si supiera algo que nadie más sabía todavía. Y mientras el pueblo celebraba su buena fortuna, mientras el minero del cordel rojo mostraba sus pepitas una y otra vez a quien quisiera verlas, el flojo comenzó a calcular, porque ahora todo había cambiado. Ahora su negocio ya no era vender esperanza vana. Ahora vendía prueba. Ahora vendía fe respaldada por evidencia. Y eso, sabía con certeza absoluta, valía mucho más que cualquier pepita encontrada en el fondo de una batea. Lo que no sabía todavía era cuánto más lejos podía llegar su engaño antes de que la suerte, caprichosa como el río mismo, decidiera cambiar de dirección y arrastrarlo a él en la corriente. Capítulo 5. El negocio de la esperanza. Desde entonces, más y más mineros acudieron a él como peregrinos a un santuario. Se formaban frente a la tienda desde antes del amanecer, esperando con paciencia de fieles su turno para obtener un papel con una X marcada en carbón. La fila serpenteaba por la calle polvorienta, creciendo cada día como río después de la tormenta. El precio fue subiendo sin que nadie se quejara. Primero 2 monedas, luego 3, después 4. Algunos, los más desesperados o los más convencidos, ofrecían hasta una pepita pequeña si la tenían, entregando oro real a cambio de garabatos en papel arrugado. El flojo las aceptaba todas con expresión seria, como si estuviera haciendo un sacrificio al revelar secretos familiares. Lo atendía con calma estudiada, siempre en su sombra preferida bajo el árbol grande, con el sombrero echado hacia atrás para que pudieran verle el rostro. Había perfeccionado su actuación hasta convertirla en arte consumado. Miraba a cada minero directamente a los ojos antes de entregarle el mapa. Dejaba silencios largos que parecían cargados de significado profundo, y siempre, invariablemente, repetía su frase como bendición sagrada. Mi abuelo me lo mostró. La suerte manda. El río elige a quien entregar su tesoro. Los mapas se multiplicaban exponencialmente. Dibujaba docenas cada día, variando apenas los detalles. Una curva hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. 2 rocas en lugar de una. La X ligeramente desplazada. Pero todos seguían el mismo patrón vago que no prometía nada específico, pero sonaba convincente. Algunos regresaban con las manos vacías después de días de búsqueda infructuosa, con la espalda quebrada y el espíritu destrozado. Llegaban furiosos, exigiendo explicaciones. No había nada. Cavé durante una semana entera. El flojo los recibía con calma imperturbable, sin alterarse nunca. El oro se mueve con las lluvias. El río cambia su lecho constantemente. Tal vez llegaste antes de tiempo, o tal vez otro lo encontró justo antes que tú. Esas explicaciones, aunque no satisfacían completamente, sembraban suficiente duda para evitar confrontaciones violentas. Tal vez sí, pensaban los mineros decepcionados.
Tal vez fue mala suerte mía y no mentira suya. Pero otros, de vez en cuando, regresaban con unas cuantas pepitas pequeñas brillando en sus palmas sucias. No muchas, nunca una fortuna verdadera, pero suficientes para mantener viva la ilusión. Cada hallazgo, por diminuto que fuera, aumentaba exponencialmente la fama del forastero misterioso. Un joven encontró 3 pepitas pequeñas después de seguir el mapa durante 5 días. Regresó radiante, mostrándolas a todos como trofeos de guerra ganados con esfuerzo. La gente lo rodeó. Tocó las pepitas para confirmar que eran reales, y después corrió a comprar sus propios mapas. Una mujer de manos ásperas descubrió 2 pepitas junto a una roca exactamente donde el mapa indicaba, aunque probablemente habían estado allí por casualidad. Lloró de gratitud y besó el papel arrugado como si fuera reliquia bendita. Un viejo de espalda encorvada halló una pepita del tamaño de una uña. Era poco, casi nada comparado con los sueños que traía al llegar. Pero después de semanas sin encontrar absolutamente nada, esa pepita minúscula le pareció milagro divino. Cada historia se amplificaba al contarse. 3 pepitas se convertían en 5 en la segunda narración. Una pepita del tamaño de una uña crecía hasta el tamaño de un garbanzo cuando la historia pasaba de boca en boca, y así, alimentado por exageraciones naturales y desesperación colectiva, el mito del flojo sabio continuaba expandiéndose como mancha de aceite sobre agua. El flojo observaba todo desde su trono de sombra. Veía claramente la mecánica de su propio engaño. Sabía que la mayoría fracasaba. Sabía que los pocos éxitos eran coincidencia pura, casualidad ciega, suerte aleatoria que nada tenía que ver con sus garabatos. Pero también sabía algo fundamental sobre la naturaleza humana. La gente cree lo que necesita creer, y estos mineros necesitaban creer que existía un atajo, un secreto, una clave oculta que les daría ventaja sobre la crueldad indiferente del río. El dinero se acumulaba en sus bolsillos. Pesaba agradablemente contra su muslo. Por primera vez en su vida miserable, tenía recursos propios conseguidos sin levantar cargas imposibles, sin doblar la espalda bajo el sol despiadado, sin ensuciar las rodillas en tierra húmeda. Se sentía inteligente, astuto, superior a todos esos tontos que se mataban trabajando mientras él simplemente dibujaba líneas torcidas en papel barato. Compraba comida decente ahora, pan fresco en lugar de duro, carne cuando había. Incluso pagó por dormir en una cama verdadera en lugar de hacerlo bajo el árbol con las raíces clavándose en la espalda. El colchón era delgado y las sábanas olían a humedad. Pero comparado con la tierra fría, era lujo inimaginable. Los mineros lo trataban con respeto reverencial que jamás había experimentado. Lo saludaban al pasar inclinando ligeramente la cabeza. Le ofrecían sitio en sus fogatas nocturnas. Querían escuchar historias sobre su abuelo imaginario,
ese sabio anciano que supuestamente conocía los secretos perdidos de la tierra. El flojo inventaba relatos elaborados mientras el fuego crepitaba y las sombras danzaban. Mi abuelo pasó 50 años recorriendo estos ríos antes de que llegara la fiebre del oro. Conocía cada curva, cada piedra, cada banco de arena. Me enseñó a leer el agua como otros leen libros. Nadie cuestionaba sus palabras. Todos asentían absortos, memorizando cada frase como si fueran escrituras sagradas que podrían revelarles el camino hacia la fortuna. Pero aunque disfrutaba su nueva posición, aunque le gustaba el peso de las monedas y el sabor de la comida decente, el flojo sabía que no podía durar para siempre. Tarde o temprano alguien se daría cuenta. Tarde o temprano la racha de pequeños hallazgos casuales terminaría. Tarde o temprano la multitud hambrienta se volvería contra él cuando la verdad se hiciera evidente. Comenzó a calcular cuánto necesitaba juntar antes de desaparecer. No quería ser codicioso. La codicia atrapaba a los tontos. Quería lo suficiente para vivir cómodamente durante algunos años, tal vez abrir un pequeño negocio honesto en algún pueblo lejano donde nadie lo conociera. Pensaba en números concretos mientras dibujaba sus mapas falsos, tantas monedas más, tantas semanas adicionales, y después se iría silenciosamente en medio de la noche, sin despedidas ni explicaciones. Dicen que un día, cuando ya había juntado suficiente dinero escondido en un saco de tela atado alrededor de su cintura bajo la ropa, simplemente desapareció. Nadie lo vio partir. Una mañana su lugar bajo el árbol estaba vacío. Su pequeña habitación alquilada, abandonada. Sus herramientas de engaño, papel, carbón, historias, dejadas atrás como piel de serpiente después de mudar. Algunos mineros lo buscaron durante días, preocupados de que le hubiera pasado algo malo. Otros, los más perspicaces, comenzaron a sospechar finalmente la verdad. Compararon mapas entre ellos y descubrieron que todos eran prácticamente idénticos. Recordaron que la mayoría nunca había encontrado nada. Se dieron cuenta de que los pocos hallazgos podían explicarse fácilmente por probabilidad pura, en lugar de sabiduría ancestral. La rabia estalló como dinamita. Maldijeron su nombre durante semanas. Algunos juraron encontrarlo y hacerle pagar por el engaño. Pero el flojo conocía su oficio mejor que nadie. Ya estaba lejos, muy lejos, probablemente inventando algún nuevo ardid en algún pueblo distante donde nadie había escuchado hablar del vendedor de mapas falsos. Conclusión. Lo que nosotros sabemos es que aunque no fue un hombre honesto, sí fue astuto en grado sumo. Usó la desesperación ajena como mercancía, convirtió la esperanza en negocio. Vendió ilusiones envueltas en papel barato y las cobró en monedas de oro auténtico. Al final, la verdad es clara e incómoda. El flojo no fue un ejemplo de vida virtuosa. Engañó deliberadamente. Aprovechó el cansancio y la necesidad de los demás sin remordimiento aparente.
Se escondió detrás de una mentira elaborada sobre abuelos sabios y secretos ancestrales que nunca existieron. Eso estuvo mal, profundamente mal. Pero aunque su camino no fue honesto ni digno de admiración moral, su historia nos deja una lección que vale la pena considerar seriamente. Porque mientras todos los demás buscaban oro directamente con batea y pala, destruyéndose el cuerpo en el proceso, él entendió algo fundamentalmente diferente sobre cómo funciona el mundo. No todos deben cavar para sobrevivir y prosperar. A veces, más que perseguir el tesoro directamente, hay que aprender a proporcionar lo que otros necesitan para buscarlo. En su caso fueron mapas, aunque fueran fraudulentos y sin valor real. En nuestro caso puede ser otra cosa completamente distinta. Una herramienta genuina, un servicio legítimo, una guía verdaderamente útil, conocimiento auténtico. La reflexión es sencilla pero poderosa. No basta con trabajar duro si trabajamos sin inteligencia estratégica. El que solo persigue el oro directamente puede terminar exhausto y con las manos dolorosamente vacías. El que ve la oportunidad de vender la pala, la cuerda, la provisión o la orientación puede sostenerse económicamente durante mucho más tiempo con menos desgaste físico. Claro está, no se trata de engañar como lo hizo el flojo sin escrúpulos. Esa no es la lección. La lección verdadera es usar la creatividad y la observación para ofrecer valor genuino a otros. Porque siempre habrá alguien que necesita dirección honesta, apoyo real o una herramienta que efectivamente le ayude a avanzar hacia sus metas. Así que reflexiona profundamente. ¿Quieres ser de los que solo buscan pepitas directamente, compitiendo contra miles que hacen exactamente lo mismo? ¿O prefieres ser de los que ofrecen algo que todos van a necesitar eventualmente, creando valor donde antes no existía? El oro físico se agota inevitablemente. Las vetas se secan. Los ríos entregan todo lo que tienen y después quedan vacíos. Pero la oportunidad de proporcionar herramientas, servicios y conocimiento genuino nunca desaparece del todo. Siempre hay nuevas necesidades, nuevos problemas que resolver, nuevas maneras de ayudar. Como dice la Escritura con sabiduría atemporal, el sabio ve el peligro y lo evita. El necio sigue adelante y sufre las consecuencias. Proverbios 22:3. Que esta historia incómoda te recuerde algo esencial. El trabajo duro es importante y necesario, no lo neguemos. Pero la inteligencia estratégica y la visión para ver oportunidades donde otros solo ven obstáculos lo son igual o incluso más en muchas circunstancias. El flojo lo entendió mal porque eligió la deshonestidad y el engaño deliberado. Ahora tú puedes entenderlo correctamente y aplicarlo con integridad y honestidad. Y esa fue la historia del flojo que buscaba el oro, pero encontró algo diferente. La manera de enriquecerse vendiendo esperanza, mientras otros se rompían buscándola. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre el trabajo,
la astucia y las diferentes maneras de encontrar fortuna en la vida, por favor, ayúdanos compartiendo tus pensamientos en la sección de comentarios. ¿Crees que hay maneras honestas de aplicar esta lección? ¿Qué oportunidades ves a tu alrededor que otros no están viendo? Apóyanos dándole like, suscribiéndote al canal y activando las notificaciones para descubrir más historias que te harán pensar diferente sobre el mundo y sobre tu propio camino. Cada historia que compartimos lleva una lección escondida, esperando a quien tenga ojos para verla.